La Alianza Latinoamericana en contra del fracking, Presidenta, solicita un pronunciamiento de usted y aprovechando que están los académicos aquí de ellos, para garantizarnos que el fracking no es solamente una extensión de contaminación del agua, que produce cáncer, produce sismicidad, y aprovechando que el rector de mi UNAM, como es la UNAM de usted, pues nos diga si él puede contradecir a la Alianza Latinoamericana contra el fracking como punto número 1. Hace una semana y después en varias conferencias dije lo siguiente: ¿qué nos hace pensar nuevamente en el gas no convencional? Que durante muchos años dijimos no es necesario el gas no convencional y tiene impactos ambientales graves, sobre todo relacionados con el agua. Utiliza mucha agua y se contamina el agua. Eso siempre lo planteamos. ¿Qué nos lleva a decir, a ver, ¿por qué no analizamos otra vez el gas no convencional? Dos temas sustantivos. El primero es la soberanía energética. Nosotros consumimos gas no convencional. México consume gas no convencional. Está a 100 metros de la frontera, nada más que está en Texas. Pero nosotros tenemos que ver por la soberanía de nuestro país energética, igual que Estados Unidos ve por la soberanía energética de los Estados Unidos. Entonces eso es lo primero. Consumimos 75% del gas que consumimos, el 75% del gas que consumimos es gas no convencional, solo que viene de Texas. Segundo, en varias reuniones que hemos tenido con el equipo, Pemex, el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, lo que hemos estado observando es que hay una innovación enorme en este tema, que permite que ya no se usen químicos tan contaminantes, que se usen químicos biodegradables, y también el reciclamiento de agua, y muchas otras tecnologías alrededor de ello. Entonces eso nos hace ver que hay que voltear a ver nuevamente al gas no convencional con ojos de soberanía y con ojos de reducción al máximo de los impactos ambientales. Yo misma durante muchos años dije el fracking no, pero cuando veo las nuevas tecnologías, la situación del país en términos de la dependencia, pues lo peor que podemos decir es solo no, sino a ver, vamos a averiguar si en efecto hay nuevas tecnologías, menores impactos ambientales. Ahora, ¿estamos apostando el futuro de México a eso? No. Y por eso qué bueno que el rector de la UAM lo menciona, porque hay muchas otras desarrollos tecnológicos vinculados con lo que se llaman tecnologías verdes o renovables, que también el objetivo es orientarse hacia ellas. Lo que no queremos pues es cerrar la puerta al futuro de México y a la decisión soberana que tenemos que tomar pues en momentos en donde estamos viendo que cada vez dependemos más de un energético del exterior. El tema de la región de Vaca Muerta en Argentina, que es deleznable, usted lo conoce, para que no se repita ese capítulo en México. Sí, hay varias zonas del mundo que explotan gas no convencional. Las más importantes son Estados Unidos, Canadá, Argentina, China, y hay otros países también que lo están viendo como opción. Entonces, por eso es no cerrar la posibilidad y tomar una decisión consensada también, informada, no una decisión de una ocurrencia, sino una decisión informada, y lo mejor que podemos hacer pues es acudir a nuestros propios científicos. Cuando Lázaro Cárdenas decide expropiar el petróleo, las empresas extranjeras le decían no vas a poder, México no tiene técnicos, México no tiene desarrollo, nos vas a necesitar. Entonces, ¿a quién volteamos a ver? Pues a nuestras universidades, a nuestros institutos de investigación, a nuestros académicos.
y de Rompeviento TV. Tengo varias preguntas, pero la primera, veo la composición, es muy sorprendente del panel de académicos y expertas, expertos, sobre todo expertos en el tema, pues en los temas de extracción, de perforación, los temas, digamos, de los químicos del agua, pero, bueno, los rectores, ¿no? Muy sorprendente, pero siento que es un panel que ya está, digamos, completamente orientado a una decisión tomada. Porque, y esa sería, digamos, la primera pregunta. Originalmente, cuando se había presentado este tema, yo había entendido que se estaría como abriendo una discusión para ver si convendría transitar hacia o entrar en este tema del fracking en México. Ahora, bueno, pues por la composición y por todo lo que se ha dicho, ya no estamos, y esa es la pregunta, la primera pregunta que tengo, ya no estamos en esa etapa de preguntarnos si se puede o no hacer fracking, sino más bien ya estamos en una siguiente etapa, se va a hacer fracking, se va a extraer, y lo que estamos preguntando es dónde y cómo, pero no ya abandonamos o ya pasamos por esa etapa. ¿Es así? ¿Ya es una decisión tomada? No, por eso estamos consultando a los científicos. Rosaura no leyó los otros currículums de quienes no está aquí presente, pero son parte del grupo. Hay personas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, especialistas en atmósfera y cambio climático, que es muy importante, y hay más científicos vinculados con el agua, incluso muchos que han hablado en contra de esta forma de extracción del gas. Gracias. Entonces entiendo a lo mejor que no es una decisión tomada, pero digamos hay un gran interés en avanzar hacia allá. Y por cierto, sí tenemos un gran almacén de energía que es el sol, y ese hay que ir hacia allá, ¿no? El sol genera cuando hay sol, en la noche no genera, y necesitas energía eléctrica en la noche, por eso hay que almacenarla. Sí, de acuerdo. Pero entonces no es una decisión tomada, estamos yendo hacia allá, se está buscando cómo sí hacerlo, y en ese sentido mi siguiente pregunta tendría que ver con el hecho de que, bueno, el comité, la comisión, el grupo de científicos, pues sí está muy claramente formado, si bien se ve que hay algunas otras personas, como dice la doctora Rosaura, que pueden ser críticas o que han tenido una visión crítica, y otras personas que están más relacionadas con temas de cambio climático. Sin embargo, la comisión en su conjunto se ve que es muy fuertemente favorable. Y bueno, de hecho, hacia la fractura hidráulica. Así está conformada, aunque podría haber algunos que fueran críticos, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que hay temas que cuando menos no se han visibilizado o están muy marginados y que deberían de estar siendo centrales, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, de la oposición social que ya ha habido y no, digamos, nada más basada en mala información ni nada, sino que existen organizaciones, comunidades indígenas, no solo organizaciones, digamos, como la Alianza Mexicana contra el Fracking y muchas otras que tienen una larga trayectoria y también tienen ciencia muy, muy fuerte, sino que también ya de entrada sabemos que hay una cantidad importante de comunidades que han sufrido los daños ya por lo que se hizo en el pasado y que están totalmente opuestas. O sea, ya no es una cuestión de imaginarnos que puede llegar a haber una oposición. Entonces, en términos de la composición de la comisión, yo sí veo que le falta una parte, o cuando menos no se ha visibilizado, muy sólida en términos de lo social, ¿no? Y también en términos de impactos, por ejemplo, en salud. Nos dice el ingeniero que nos hizo favor de dar una respuesta, que en particular en esta cuenca de Eagle Pass en el sur de Texas no ha habido accidentes graves, pero sí tenemos, hay más de 2.500 reportes agrupados en los Estados Unidos de los impactos sociales, ambientales y en salud de las actividades a lo largo de estos años de la fractura hidráulica. Entonces preocupa el hecho de que cuando se hace esta pregunta la respuesta vaya
en esa dirección, cuando sí existe evidencia científica que debería de estar al alcance y que está al alcance porque es pública, de todos los impactos que sí ha tenido, que son graves en algunos casos, que están publicados por revistas con pares, con las revistas de más alto nivel académico de los Estados Unidos, de los graves impactos. Entonces, el hecho de que ya de entrada la comisión responda parcialmente a este tipo de problemas. No es una respuesta de la comisión, es una respuesta de un científico de Coahuila especializado en el tema, que te da esta adhesión. Habrá otros que tienen otra experiencia. Sin embargo, sí creo, y la pregunta tiene que ver con eso, o sea, de dónde o hacia dónde estamos yendo con esta comisión, con todos estos impactos, particularmente, y con toda esta situación social. Yo me esperaría ver ahí no solo a expertos en temas de salud, pero sobre todo expertos y a responsables en temas de consulta indígena, de participación ciudadana. Pero eso se va a hacer. Por eso yo dije que no vamos a hacer nada en contra de las comunidades. Nada. Pero ya de entrada hay una oposición. Nada vamos a hacer en contra de las comunidades, porque nosotros no somos así. En este tema estamos a punto de llegar a firmar o de estar en la etapa de revisión del TEMEC. Y ahí a mí me preocupa mucho el hecho de que ya hemos enfrentado en el pasado políticas o decisiones políticas que se tomaron hace 20 o 30 años y que ahorita nos están demandando por miles de millones, o sea, 1.500 millones de dólares por una autorización de una empresa norteamericana que se le dio una autorización y que después, bueno, ellos reclamaron que todo lo que reclaman pues esas empresas, ¿no? Ahí preocupa mucho que ya estamos a punto de volver creo que esas cláusulas, el capítulo 14 y sus anexos 3 y 4 del TEMEC, pues siguen teniendo esta preferencia, digamos, o esta facultad que tienen las empresas energéticas norteamericanas de demandar a México por todo el tema pues por este tipo de temas, ¿no? Y esto significa, según los mismos expertos favorables al fracking, que se estarán perforando entre 10,000 y 30,000 pozos. Entonces, la cantidad de conflicto social. Nada más. Estás llegando a conclusiones ya. Bueno, eso se ha presentado ya por parte de algunos expertos. A ver, porque sí es importante. Fíjate, justo antier estaba yo leyendo, porque me he puesto a leer mucho sobre este tema. Ya no se requieren tantos pozos. Hay nuevas metodologías de extracción. Ya no se requieren tantos pozos por el tipo de tecnologías nuevas que hay. Segundo, tú estás diciendo que vamos a meter a las empresas transnacionales a explotar petróleo a México. ¿Quién ha dicho eso? ¿Cuándo he dicho eso? ¿Eso no va a ocurrir? Hasta ahora, todos los contratos que hemos hecho de nuestra administración, que no vienen del pasado, los contratos mixtos que se han hecho en Pemex, con condiciones absolutamente favorables para el pueblo de México, son empresas nacionales que han trabajado hace mucho tiempo en Pemex. Entonces, vamos uno por uno, por uno, por uno. O sea, ¿cómo creen que nosotros que hemos luchado tanto vamos a entregar el petróleo a las empresas transnacionales? Pues no somos Calderón, no somos Peña. O sea, no va a haber, digamos, no van a ser las empresas Hay tecnologías que tienen ellos que probablemente se tengan que usar, pero ¿bajo qué condiciones? Pues es algo que nosotros no vamos a entregar nuestros recursos naturales al extranjero, imagínense. O sea, ¿cómo creen? Si es la esencia de la transformación. Quisiera hacerle unas preguntas de precisión sobre el tema. Decía hace un momento que no se iniciará como de inmediato la explotación en caso de que haya una opinión favorable a este fracking de bajo impacto. Entonces, ¿cuándo se iniciaría? ¿En cuánto tiempo proyectan que pudiera empezar? Pero lo primero, y si así lo consideran el grupo científico de académicos, académicas, es que nos puedan dar una orientación en 2 meses, que nos digan, sí es factible hacerlo, pero para disminuir los impactos ambientales se requiere reciclamiento del agua.
o sí es factible hacerlo, pero con el CO2 espumoso. No sé si se dice así, espuma de CO2. Sí es factible hacerlo, pero bajo estas condiciones. A partir de ahí lo presentamos públicamente y decimos la siguiente etapa es esta, o ya no hay siguiente etapa. Sobre la siguiente etapa pues ya definiríamos si fuera factible, en qué lugar, bajo qué tecnologías, quién las tiene, cómo contratarlas, etcétera, etcétera, pues ya seguiríamos hacia adelante y bajo qué consulta a la sociedad. Pero ahora mismo no hay un tiempo En este estimado. momento no hay una explotación de gas no convencional, por eso pusimos 2 meses, que nos puedan dar una primera orientación. Estamos en abril, en junio, hacia finales de junio, digamos, principios de julio, que nos den una primera orientación y a partir de ahí ver si vamos al siguiente paso y cuáles serían los siguientes pasos en caso de ser positivo. Presidenta, igual, de darse el fracking, ¿qué beneficios tendría los mexicanos? ¿Costaría menos el gas al ya no tener una dependencia de otros países o no porque se sigue fijando el precio a nivel internacional? Más que el precio, para todas y todos los mexicanos, por supuesto es la disponibilidad, el que haya gas en nuestro propio territorio. Eso es importantísimo para todas y todos los mexicanos. Pero la soberanía es un asunto de todas y de todos. No solamente es un beneficio individual, es un beneficio colectivo. Y es la patria, es la nación, es el futuro de México. Eso le compete a todas y a todos los mexicanos. A todas y a todos.